Antes de comenzar con la creación de nuestro proyecto, me encuentro en la página oficial de Spring porque necesitamos conocer algo. Estando en la página principal, nos vamos a dirigir hasta donde dice Projects y vamos a seleccionar Spring Cloud. En este apartado vamos a bajar hasta donde dice Spring Cloud Function. Le damos en Aprendizaje y en Reference Doc. Esto es Spring Cloud Function, el módulo que nos proporciona Spring para crear aplicaciones serverless. Este proyecto de Spring nos proporciona un mecanismo o nos ofrece una forma de programar aplicaciones serverless mediante interfaces funcionales con Java 8. Esto nos proporciona una forma nativa de crear aplicaciones serverless, pero necesito que sepan que no estaremos manejando la forma que por defecto Spring nos proporciona para crear aplicaciones sin servidor, que es mediante las interfaces funcionales. Por el momento lo que nos interesa es este apartado que dice Serverless Platform Adapters, que son 3 adaptadores que Spring nos ofrece para las diferentes plataformas de nube donde podemos implementar nuestras aplicaciones como AWS, Azure o Google Cloud. En este caso el que nos interesa es AWS Lambda, así que le damos clic aquí. Y que me interesa que sepan, esto que está aquí al principio nos dice en primera instancia que en general hay 2 formas de ejecutar aplicaciones Spring sobre AWS Lambda. La primera es mediante el adaptador de Spring Cloud Function, como les comenté, mediante la implementación de interfaces funcionales y todo el mecanismo de programación que nos da Spring de forma nativa. Esto es bueno para aplicaciones single responsibility, que sean aplicaciones pequeñas que realicen una única tarea en una aplicación. Por ejemplo, reaccionar a subida de archivos en S3, procesar eventos en una cola, en Apache Kafka o en sistemas basados en mensajería, ya que este es el enfoque más común en las aplicaciones sin servidor, que sean pequeñas unidades de código que resuelvan o realicen una tarea en un determinado momento. Pero para nuestro caso podemos ver acá una segunda forma, que es mediante Serverless Java Container Project, que este es un proyecto de AWS que nos ofrece para implementar en nuestras aplicaciones existentes basadas en la web, ya sean Webflows o Servlets. Esto es ideal para migraciones, como podemos ver aquí, o para construir APIs sofisticadas con múltiples endpoints, y para aplicaciones que ya estén familiarizadas con REST Controller. Y este es el enfoque que vamos a estar tomando nosotros, porque si vemos de una, la documentación nos lo recomienda, ya que mediante la forma nativa de Spring se puede hacer, pero la forma nativa de las aplicaciones serverless por lo general siempre ponen un único endpoint, una única función. Aunque Spring nos proporciona un mecanismo de enrutamiento dinámico, no nos va a proporcionar el mismo resultado de crear la aplicación mediante REST Controller, que sería una API común como tradicionalmente se ha hecho, solo que este proyecto lo que hace es traducir los eventos de Lambda y de API Gateway en AWS hacia eventos que pueda procesar nuestro framework y nuestra API, ya sea un REST Controller, por ejemplo. Entonces de esa forma podemos crear una API. Ahora entonces vamos a bajar hasta este menú donde dice Serverless Java Container for Spring Boot Web. Aquí nos dan una pequeña explicación sobre cómo implementar nuestras aplicaciones mediante esta librería, pero quiero que vayamos hasta este enlace porque aquí nos dan toda la explicación para crear aplicaciones desde cero. Podemos ver que nos proporciona un arquetipo de Maven, así que copiamos el Artifact ID y nos vamos hacia nuestro ID, creamos un nuevo proyecto, cambiamos y buscamos en Maven Central y buscamos por arquetipo. Aquí tenemos este, seleccionamos la versión 2.1.4 que es la más reciente y le vamos a colocar un nombre que sería Spring Serverless AWS Template. ¿Por qué le coloco AWS Template? Porque este proyecto que estoy creando es la plantilla que nos da AWS para crear nuestros proyectos de una manera mucho más rápida, pero yo no estaré utilizando eso. En lo personal prefiero crear el proyecto Spring Boot manualmente y no utilizar este arquetipo porque me ofrece más posibilidad de personalizarlo a mi manera. Entonces este proyecto lo estoy creando para tenerlo y poder explicarles a ustedes las diferencias entre crearlo de esta forma y crearlo mediante un proyecto Spring Boot normal. Así que si quieren, ustedes no lo creen, esperamos a que cargue todo. Y bueno, aquí ya se creó nuestro proyecto y esto lo que hace es que nos configura ya el PON XML con todas las dependencias para desplegar nuestra aplicación, pero más adelante se los estaré explicando bien en detalle que todo lo que nos proporciona y la diferencia entre crear el proyecto de nuestra propia forma con Spring Boot. Entonces, bueno, voy a mover esto de directorio para tenerlo todo en la misma carpeta junto con el otro proyecto. Y ahora abro esta carpeta y ahora creamos el nuevo proyecto, New Project, y vamos a seleccionar la misma carpeta
Y aquí le cambiamos el nombre por Spring Serverless Group Tutorial. Y seleccionamos el lenguaje Java. Le cambiamos el tipo por Maven. Dejamos el Group ID. Igual el package. El artifact se lo dejamos así. Y seleccionamos la versión de Java que tengan. Yo en mi caso tengo la 21. Y el empaquetado le dejamos en Jar. Le damos en Next. Y vamos a seleccionar Lombok. Vamos a seleccionar Spring Web. Como les había dicho, se puede trabajar con Webflux o con Servlet. Yo voy a trabajar con Spring Web Servlet. Y vamos a seleccionar DevTools. Y le damos en crear. Y ya tenemos aquí nuestro otro proyecto. Ahora vamos a habilitar nuestro proyecto para que el IDE nos los reconozca y le damos en Add as Maven Project y ya nos reconoce. Entonces ahora vamos a crear un nuevo paquete que se llame Model. Vamos a crear una clase que se llame Recipe porque estaremos creando una API de recetas. Esto sería la clase que representaría a la receta. Bueno, entonces vamos a crear otra clase que será un enum y este se va a llamar category. Y aquí vamos a insertar un GIS que les estaré dejando en la descripción. Yo tengo aquí esta extensión que me permite insertar los GIS desde mi cuenta de GitHub. Y solamente copio esto aquí y ya estas serían las categorías para las recetas. Guardamos y ahora acá vamos a colocar aquí un string title para el nombre de la receta. Vamos a crearle una descripción. Aquí nos lo está recomendando el IDE. Vamos a agregar ahora una que será una lista de string, los ingredientes. Vamos a agregar otra lista de string que serán las instrucciones. Instructions. Ahora le vamos a agregar la categoría. Ahora vamos a agregar dos propiedades que será el tiempo de preparación y el tiempo de cocción. Pero para esto vamos a crear dos clases separadas para representar cada tipo. Preparation time. Y esto va a tener las horas y minutos. Y esto mismo lo vamos a hacer para, bueno, simplemente aquí duplicamos esto y le vamos a colocar cooking time. Y ahora acá le creamos las propiedades de tipo cooking time y hacemos lo mismo para la preparación. Ahora le vamos a agregar otra que será la cantidad de porciones. Y por último, un string para las notas, notes. Aquí le vamos a agregar Lombok. Y le vamos a agregar la notación builder. Le damos al arc constructor. Y lo dejamos así. Eliminemos esto. Por el momento no le coloquemos la anotación builder. Y copiamos esto para las demás entidades. Cooking time. Y preparation time. Bueno, yo voy a corregir esto para que no me importe todo el paquete del Lombok, sino solo las dependencias que necesitamos. Ahora sí, queda nuestra clase. Cerramos. Ok, ahora vamos a crear un nuevo paquete que sería el paquete de servicio. Vamos a llamar service. Y aquí vamos a crear una clase que sería category service. Esta clase la vamos a anotar como un bin de servicio, ya que vamos a estar desarrollando, aparte de que tendremos una API para recetas, vamos a desarrollar un endpoint para listar las categorías, ya que por el momento tenemos solo un enum para las categorías, pero sería bueno tener un endpoint que nos liste todas las categorías y poder visualizar los nombres bien y al momento de crear las recetas poder listar todas las categorías que tenemos disponibles. Y entonces, bueno, vamos a crear un nuevo paquete que sería para DTO, Data Transference Object, que vamos a crear una clase para representar las categorías. Este paquete, por si de pronto no saben, son clases para mapear entidades del dominio de la aplicación y no exponer datos que sean innecesarios. En este caso, como el modelo solo es un enum, vamos a crear una clase de DTO para listar las categorías. Entonces le ponemos category DTO. Entonces ahora le agregamos una propiedad que sea string ID. Mentira, ahí string no, esto se lo vamos a colocar como category, el tipo del enum. Y aquí vamos a tener otra que sería category. Aquí sí le vamos a colocar el string, la propiedad category. Aquí copiamos simplemente esto, lo que tenemos por acá de Lombok, y se lo agregamos. Aquí nos importa lo de Lombok directamente enseguida. Y entonces ahora vamos a crear acá en esta clase un método que nos devuelve una lista de nuestra entidad, de nuestra clase DTO. Colocamos aquí en all y entonces ahora por el momento retornemos null. Esto sería tipo DTO. Ahora vamos a crear un nuevo package que sería para nuestros controladores, que se llame controller. Y creamos un controlador que sería category controller. Vamos a definir una propiedad final de tipo category service. Le colocamos aquí category service. ¿Por qué final? Porque estaremos inyectando las dependencias mediante constructor. Entonces aquí lo que hacemos es, o podemos utilizar Lombok directamente aquí. De esta manera colocamos require al constructor para que nos cree un constructor con todas las propiedades que sean final, que sean requeridas, por un constructor de manera estricta. Y ahora creamos aquí nuestro primer endpoint que nos devuelve una lista de categoría DTO. Esto lo vamos a anotar como un get mapping.
exportamos el paquete de la interfaz list y aquí vamos a retornar de esta manera response entity.ok. En el body le pasamos la lista que nos traiga la clase de servicio. Para esto lo vamos a anotar con un REST controller y le colocamos el request mapping. En el value le vamos a colocar /categories. Ahora vamos a iniciar nuestra aplicación para probar el endpoint que funcione y vemos que ya se ha iniciado. Entonces ahora vamos a Postman. Ahora estando aquí en Postman vamos a crear una colección que se llame categories y le agregamos un endpoint. Se llame list all, list o find all. Y aquí le colocamos este endpoint HTTP localhost 8080 en el endpoint categories. Y le damos a buscar y vemos que nos da OK, nos está consumiendo nuestra API, pero por el momento no tenemos nada implementado. Así que vamos a implementar la lista de categorías. Ahora nos vamos a hacer nuestra clase de servicio y vamos a crear un método que sea private de tipo void y le vamos a colocar init. Entonces ahora vamos a crear una propiedad que sea una lista de categorías que se llame categories. Entonces esta lista la vamos a estar inicializando en este método que debemos anotar con postConstructor para que se inicialice al momento de que se cargue el bin, de que nuestro bin se registre en contexto. Entonces ahora aquí lo que hacemos es inicializar nuestra lista de categorías. Sería this.categories es igual y la vamos a inicializar mediante arrays.string y ahora le vamos a pasar el array de category de nuestro enum que tenemos. De category le pasamos el array que nos devuelve el método values. Entonces ahora que hacemos un punto map category le pasamos ahora, entonces copiamos el GIS que les dejaré en la descripción, les estaré pasando un GIS este que tenemos por acá que es create category DTO. Copiamos este método, esta función que tenemos por acá y lo pegamos por acá. Entonces este método lo que hace es que nos crea un category DTO a partir de el ID o el category que venga de un enum. Entonces lo que hace es crearnos el objeto de categoría y DTO con la categoría y el ID acá abajito, el ID y la categoría para tener la descripción visual de cada categoría, que aunque es obvio porque está en español, pero es más fácil poder identificarlo así. Entonces aquí ahora lo que hacemos es que tenemos aquí create category DTO y le pasamos la categoría. Estamos aquí collect que nos está recomendando y bueno, entonces esto aquí lo podemos crear mediante una referencia de método directo y nos ahorramos tener que estar creando lo que habíamos hecho. Entonces acá ahora vamos a retornar nuestra lista. Pasamos mediante list.copy of para que nos cree una lista inmutable de categories y reiniciamos. Y ahora si volvemos a ejecutar en Postman, aquí tengo un error que estaba probando, así que volvemos a ejecutar y vemos que ya nos lista las categorías. Aquí tenemos el ID y la categoría. Ahora vamos a crear la base de datos. Para ello nos vamos a dirigir hacia la página de MongoDB Atlas, que es un servicio que nos proporciona MongoDB para crear bases de datos en la nube. Entonces le damos aquí y le damos en Sign In o iniciar, y si no tienen cuenta se pueden registrar, o si ya tienen, inician aquí o iniciaré con Google. Y entonces, ¿por qué estaré utilizando esta opción? Porque nos ofrece una versión, una capa gratuita para crear nuestros clústeres y de una vez queda nuestra base de datos publicada, desplegada en la nube, y nos facilitaría para crear este video, porque podríamos crear nuestro propio servidor local, pero sería más complicado tener que configurar todo y se demoraría mucho más este video. Entonces esta opción es la que estaré tomando. Luego de que inicien le aparecerá esta página con una organización. Si no tienen organización pueden crear una nueva y ya yo tengo esta. Entonces nos vamos hasta proyectos y vamos a crear un nuevo proyecto. Aquí ingresamos el nombre, por ejemplo CRUD Serverless con AWS, le damos en Next. Esto es importante que sean los dueños del proyecto, que tengan el owner, porque luego cuando despleguemos nuestra aplicación en AWS ya no estaremos conectándonos a la base de datos mediante usuario y contraseña, sino mediante permisos de IAM, que este es un servicio para la gestión de roles y permisos en AWS, y esta opción nos da mucha más seguridad de que nuestra base de datos no quede expuesta a un usuario y contraseña. Entonces tengan en cuenta que sean los dueños del proyecto, que tengan permisos para crear estos roles, y le damos en crear. Y ya entonces, creando nuestro proyecto, en la sección de database vamos a crear un clúster. Ahora seleccionamos la versión free que nos da 512 megabytes de almacenamiento, la RAM compartida y la CPU compartida. Esta es una muy buena opción, ya que para este tipo de bases de datos que son basados en JSON es mucho almacenamiento y es una muy buena
buena cantidad para este video. En el nombre del clúster le coloquen el nombre que ustedes quieran. Yo le colocaré Recipes. En el proveedor de nube obviamente seleccionaré AWS. Ustedes pueden seleccionar cualquiera, no hay ningún problema. Solo que para términos de latencia y rendimiento sería ideal que nuestra base de datos esté cerca a nuestra función lambda. Aunque se comunicarán mediante internet, mientras menos distancia de ubicación física tengan, menor será la latencia y el rendimiento mejorará. Entonces seleccionaré norte de Virginia, la zona de disponibilidad en el proveedor AWS. Le damos en Create Deployment y ahora esperamos a que se cree nuestro clúster. Aquí vemos que nos ha ofrecido un usuario para conectarnos y una contraseña. Copien la contraseña y el usuario, almacénenlo en alguna parte o creen uno que a ustedes sea fácil de recordar. La contraseña se la dejaré una contraseña más fácil, root.123. Copiamos esto, que aunque no es necesario, bueno, esto no era necesario porque le damos en Create Database User. Esto nos crea un usuario en nuestro clúster, en la base de datos, para poder iniciar. Y aquí le vamos a seleccionar el método de conexión. Le damos mediante drivers y aquí tenemos la URL de conexión, por ejemplo Java. Le damos hecho. Luego ahora en clusters, vamos a clusters y en browse collection seleccionamos browse collection, vamos a dar add my own data y vamos a crear una base de datos. Sería recipes.db, una colección recipes. Y esto lo que hace es que nos crea una base de datos y una colección de recetas. Ahora nos vamos hacia nuestro proyecto de Spring Boot y vamos a configurar todo para que nos conectemos a esta base de datos. Ahora para configurar MongoDB en nuestro proyecto vamos a agregar la dependencia para MongoDB, que sería Spring Data MongoDB acá en NoSQL. Tenemos también una opción para aplicaciones reactivas, pero vamos a seleccionar esta. Y ahora vamos a necesitar configurar en el application.yaml y vamos a configurar una propiedad que es Spring Data MongoDB URI. Y aquí debemos de colocar la URL de conexión. Ahora nos vamos a regresar hacia donde está nuestro clúster para copiar la URL de conexión en Connect y vamos a drivers. Aquí tenemos la URL. Vamos a copiarlo. Y bueno, entonces ahora vamos a ir hacia Network Access. Acá es donde configuramos el acceso a la base de datos, donde configuramos los orígenes como si fuera un firewall para que permitamos direcciones IP que puedan conectarse a nuestra base de datos. Actualmente tengo la IP de mi PC que parece que se configuró automáticamente y vamos a agregar una nueva dirección IP. Aquí podemos agregar un CIDR, un rango de direcciones IP. Para permitirle a todo colocamos 4 ceros separados por puntos, luego un /0 para permitirle acceso a cualquier persona, cualquier IP y damos en confirmar. Esperamos a que se complete. Mientras que esto se completa vamos a irnos hacia Database Access, que acá es donde tenemos los usuarios de acceso a nuestra base de datos. Podemos crear roles, agregar roles personalizados, le creamos un nombre y le podemos dar el acceso a qué base de datos queremos que tenga acceso. Entonces vamos a cancelar esto. Ya tenemos aquí este usuario que tiene acceso a todos los recursos. Entonces vamos a ver que ya se haya completado, ya se ha completado la dirección IP, el rango de direcciones IP ya se ha agregado y pegamos esto aquí en donde dice URI. Entonces ahora necesitamos agregar la contraseña, reemplazar estos dos slash por la contraseña que sería root.123, que fue la que yo configuré. Ahora vamos a irnos hacia la documentación de MongoDB porque acá nos dan una recomendación. Entonces vamos a buscar mongodb.com. Ahora nos vamos a ir hacia donde dice recursos y le vamos a seleccionar en Server Documentation. Ahora le vamos a dar en Connect to Clusters y vamos a bajar a donde dice AWS Lambda, ya que aquí nos dan las instrucciones para conectarnos mediante AWS Lambda y nos da una recomendación que es configurar la propiedad o el parámetro de URL setMax idle time en milisegundos para establecer el tiempo de duración de las conexiones. En caso de que la conexión ya no esté funcionando luego de un minuto, se cancele la conexión y así evitemos que tengamos muchas conexiones a nuestra base de datos de manera simultánea, ya que AWS Lambda o las funciones serverless, cuando no están procesando datos, cuando no están recibiendo solicitudes, luego de un tiempo se apagan para que ahorremos los gastos y así es como funciona la tecnología serverless. Entonces aquí le vamos a agregar una i, le agregamos este parámetro y le colocamos se me está haciendo el salto de línea y le vamos a colocar 60.000, que serían los 60 segundos de un minuto. Entonces ahora guardamos y nos vamos a ir hacia recetas y vamos a anotar esta clase como un documento, ya que esta es la anotación que mapea nuestra clase como un documento de MongoDB. Y ahora debemos definir una propiedad que sea private y le colocamos aquí string id y lo podemos anotar como ID. Para las siguientes propiedades las podemos marcar con la anotación field, que le determinaría que fuera campo, que aunque lo podríamos dejar todas sin anotación y automáticamente se van a mapear a unas propiedades en la base de datos. Entonces podemos dejar así. Ahora vamos a crear un nuevo package
que se llama repository y vamos a crear una interfaz que se llame Recipe Repository. Y vamos a hacer que esta interfaz extienda de Mongo Repository. Y ahora entre corchetes angulares le vamos a pasar como primer tipo nuestra clase de recetas, que sería la entidad que vamos a mapear en MongoDB, Recipe. Y como segundo argumento le vamos a pasar el tipo del ID, que sería string. Y automáticamente esta interfaz nos ofrece los métodos para interactuar con la librería de MongoDB. Además que esta interfaz de Mongo Repository hereda de List CRUD Repository, entre otras interfaces de JPA que nos ofrecen muchos métodos para interactuar con el repositorio y con la base de datos. Entonces ahora vamos a irnos al paquete de servicio y vamos a crear una nueva clase que sería Recipe Service. Y aquí en esta clase vamos a inyectar una dependencia de tipo Recipe Repository. Lo colocamos aquí Final y le colocamos aquí. Ahora esto nos da un error y vamos a inyectarla mediante el constructor con la anotación Recurred al constructor. Entonces ahora vamos a crear un método que sea público y le vamos a colocar que va a retornar una página, un page de tipo Recipe, y le vamos a colocar list all. Aquí le vamos a recibir los datos de la página. Le vamos a Recipe Repository y le colocamos Find All y le pasamos a esa página. Ok, aquí vemos que parece que no se había importado. Vamos a duplicar ahora esto y vamos a colocar el método que es list by ID, una receta por ID. Aquí vamos a recibir el string ID y le vamos a cambiar este método Find All por Find by ID y le pasamos el ID. Esto nos retorna un opcional, entonces le vamos a colocar el método or else o get para que nos saque ese valor del opcional. Aquí le vamos a quitar esto para que retorne la receta y aquí le podemos colocar el método get que nos va a retornar el objeto que tiene el opcional. Pero si el valor no existe, esto nos puede lanzar una excepción, entonces le podemos pasar el or else o el or else throw, que si no se encuentra lanzaría una excepción y luego se podría capturar y personalizar la respuesta. Pero para no extendernos le colocamos el or else y le pasamos aquí null. Entonces ahora vamos a crear el siguiente método duplicando esto, que sería un save, y vamos a guardar aquí la receta. Aquí le pasamos una recipe y aquí este método lo vamos a reemplazar por el método save. Le pasamos la receta y ahora este método lo vamos a duplicar y vamos a crear ahora el método para actualizar una receta, update. Aquí le pasamos el ID, un string ID, y la receta como segundo argumento. Y aquí le vamos a pasar save, pero antes de eso le vamos a establecer a esa receta el ID que hemos recibido. Y automáticamente este método save, si en la base de datos se encuentra una receta con este ID, se va a sobreescribir y se va a actualizar los datos. Y ahora por último tendríamos aquí el método para eliminar, sería delete. Y esto nos debe retornar un valor void. Y aquí le vamos a recibir el ID, string ID. Aquí sería el método delete, delete by ID, y le pasamos el ID. Aunque este método no debería retornar nada, solamente deberíamos hacer esto. Ahora vamos a irnos hacia el paquete de controladores y vamos a crear un controlador que sería para la Recipe Controller. Y vamos a crear un endpoint rapidito para probar que se haya conectado a la base de datos exitosamente. Entonces vamos a colocarle aquí un getMapping public response entity. Aquí nos debe retornar una page de tipo Recipe. Este método sería list all y simplemente copiamos lo que tenemos acá, que reciba un page. Reciba esto en el argumento, anotamos esto como REST controller, colocamos un request mapping y le vamos a decir que esto va a tener el valor de recipes, sería la API de recetas. Ahora vamos a inyectar la dependencia para la clase de servicio de recetas, un private final que sea recipe service y vamos a inyectarlo mediante constructor, recurred args constructor. Entonces ahora esto nos va a retornar un response entity. Le pasamos un punto OK y en el body le vamos a pasar el recipe service.listAll y le pasamos aquí la página recibida. Hasta aquí vemos que nos está dando un error. No hay bin encontrado porque no hemos anotado esta clase como un bin de servicio. Entonces lo anotamos aquí con service y automáticamente se inyectaría en el contexto de Spring. Entonces ahora vemos que se ha quitado el error. Ahora vamos a ejecutar para probar que se conecte a nuestro clúster de MongoDB y vamos a verificar y vemos que nos está arrojando un error. Y bueno, resulta que este error nos está lanzando un error porque no tenemos configurada la base de datos. Vemos acá que nos está encontrando una base de datos porque no nos hemos conectado a la base de datos como tal. En la URL de conexión solamente tenemos la conexión a el clúster, pero no le estamos indicando cuál base de datos conectarnos. Entonces nos vamos a ir hacia MongoDB en Atlas para ver con qué nombre hemos creado la base de datos. Le damos en Browse Collections
y la base de datos es RecipesDB. Entonces vamos a copiar esto aquí, ya que Recipes es la colección. Entonces vamos a copiar esto y aquí luego de slash le vamos a colocar el nombre de la base de datos. Ahora vamos a actualizar nuevamente. Y ahora vemos que no nos ha lanzado ningún error y vemos que ha establecido la conexión. Aquí tenemos los datos del clúster, tenemos algunos metadatos del clúster en el que se ha conectado. Entonces vamos a probar esto en Postman. Entonces aquí ya tengo una nueva colección de Recipes y le vamos a pasar el endpoint que sería Recipes. Voy a quitar esto aquí de Grammarly que me está obstaculizando la pantalla y vamos a darle en Send. Y vemos que nos está retornando una página vacía, no hay contenido en la base de datos. Eso quiere decir que la conexión a la base de datos está funcionando exitosamente. Pero vamos a configurar esto para que se nos presente de una manera mucho mejor, porque no tenemos configurado el soporte para payables en nuestro controlador. Entonces lo podemos anotar mediante la anotación enable Spring Web Support. Y se lo podemos definir aquí, o lo podemos definir en la clase principal para todos los bins. Lo podemos hacer aquí. Si actualizamos, vemos que ahora nos sale la página con menos argumentos y nos da la información necesaria. Entonces ahora ya podemos continuar con los demás endpoints. Ahora vamos a duplicar esto para crear el endpoint de crear una receta. Y le vamos a colocar postmapping. Y esto lo que va a hacer es que nos retorna una receta. Y borramos esto. Y vamos a recibir en el body con la anotación requestBody una receta. Entonces esto lo que va a hacer es que nos retornaría el método de RecipesService save y le pasamos la receta. Ahora vamos a duplicar esto 2 veces más. Aquí le pasaríamos ahora en el segundo la anotación putMapping y esto nos debe recibir en el value un ID. Esto nos debe recibir en el value en la URL una variable que sería ID y vamos a recibir en el body también una receta. Entonces aquí le colocamos coma y le colocamos path variable y una string ID. Aquí vamos a pasarle el método de update que recibe el ID y la receta. Ahora aquí en este método le vamos a colocar el save y vamos a cambiar esto por update y esto lo vamos a copiar acá y vemos que aquí nos faltó la L y ahora vamos a pegar eso que habíamos copiado aquí y este método sería list by ID. Aquí vamos a recibir en getMapping y en el value vamos a recibir una variable que sigue ID. Y aquí vamos a duplicar esto que teníamos acá, lo vamos a copiar. Le colocamos aquí list by ID y le pasamos el ID. Ahora acá por último, este método lo vamos a eliminar porque no sería necesario. Aquí le vamos a colocar delete. Este sería un getMapping, delete mapping. Y vamos a copiar esto para recibir el ID. Copiamos esto. Borramos esto de aquí, lo ejecutamos antes, pasamos el método delete y le pasamos el ID como argumento y por último vamos a retornar un responseEntity.notContent.build. Entonces así quedaría nuestro controlador de recetas con estos 5 endpoints. Vamos a mover esto hacia la clase principal para que quede esta clase un poco más limpia. Entonces esto lo vamos a colocar acá en la clase principal para que se implemente esta anotación de manera global en la aplicación. Y entonces ahora vamos a ejecutar para actualizar y probar. Por acá en Postman ya me he creado los endpoints necesarios para simplemente probarlos. Así que aquí tenemos el de guardar. Vamos a probarlo. Aquí tenemos un JSON. Este es un JSON de una tarta de receta, una receta completa con todas las propiedades. Y se las estaré dejando por acá en un GIS. Por acá abajito les estaré dejando el JSON. Se llama RecipesJSON. Y aquí tenemos la receta que yo estaré probando en Postman. Ustedes simplemente la copian y la peguen. Entonces vamos a probar esto y vamos a enviarla. Y vemos que nos ha registrado correctamente la receta y le ha asignado un ID. Entonces si nos vamos hacia acá, hacia nuestra base de datos y vamos a inspeccionar las colecciones, veamos que se nos ha agregado. Pero por acá tenemos algo y ya me di cuenta que pasó. Tenemos la colección duplicada. Eso es porque tenemos la colección con el nombre de la clase que hemos creado y a esa clase no le hemos definido a qué colección apuntar. Por lo tanto se está creando automáticamente una con ese nombre. Entonces para corregir esto vamos a ir hacia el paquete de modelo y entonces aquí le vamos a definir entre paréntesis una propiedad que esta anotación tiene, que sería colección o podría ser value. Estas dos sería útil, pero vamos a colocarle con colección y le vamos a colocar recipes. Ahora actualizamos y vamos a eliminar esta que se nos ha creado. Tenemos el nombre de la colección y le damos en drop. Ahora tenemos nuestra colección de recipes. Ahora probamos nuevamente en Postman y enviamos. Y ahora revisamos nuevamente acá en MongoDB. Vamos a refrescar esto. Y vemos que ahora se ha actualizado y se ha creado en la colección que nosotros teníamos inicialmente. Entonces aquí tenemos todos los datos del JSON y de nuestra receta. Ahora intentemos actualizar esto. Intentemos actualizar esta receta que tenemos por acá. Entonces nos vamos a update, colocamos esto en el body, le quitamos el ID a esto y se lo colocamos aquí.
Y en lugar de que fuera tarta de queso, le podemos poner tarta de queso deliciosa. O al iniciar, deliciosa tarta de queso. Y enviamos. Y vemos que se ha actualizado. Ahora dice deliciosa tarta de queso. Y si copiamos este ID y lo pegamos por acá en el endpoint de listar, vemos que ahora dice deliciosa tarta de queso. Si le ponemos deliciosa tarta de queso 1, deliciosa tarta de queso 1 y listamos, se actualiza nuevamente. Ahora para eliminar, podemos listar antes de eliminar, listamos todas las recetas y nos traen el contenido, todas las recetas y nos dice que solamente hay un elemento, el total de páginas una sola. Vamos a eliminar para probar, le pasamos aquí esto y vemos que se ha eliminado. Entonces si ahora listamos, tenemos ahora 0 recetas y ya hemos comprobado que nuestro CRUD de recetas funciona perfectamente. Vamos a actualizar y vemos que ahora nos debería tener 0 registros, 0 documentos. Ahora vamos a hacer una pequeña modificación para cargar unos documentos a nuestra colección de recetas. Para ello nos vamos a ir hacia el GIS que tengo por acá y tengo este método que carga unos documentos. En total son 20, así que vamos a copiar esto y lo vamos a pegar por acá en la clase de receta service, receive service. Lo vamos a copiar por aquí abajo y esto lo que hace es que nos ingresa todas estas cantidades, todos estos objetos en una lista y finalmente ejecuta el método save all que guarda todo el listado de recetas en la colección, en la base de datos. Ahora importamos todas estas clases y con la notación post construct este método se ejecuta una vez que nuestro bin de servicio sea inyectado en el contexto de Spring. Se ejecutaría inicialmente cuando se inicia la aplicación. Esto lo estaremos realizando solamente para la primera carga de pruebas y luego lo eliminamos, porque si dejamos esto, cada vez que se actualice nuestra aplicación se reinicia en Lambda, esto se estaría ejecutando y creando duplicados muchas veces y no queremos esto. Además que podría sobrecargar el inicio de nuestra aplicación, ya que la aplicación se estaría deteniendo cuando no reciba tráfico y cada vez que se invoque se tendría que iniciar y todo esto ejecutar, así que esto sería mejor no dejarlo. Ahora simplemente ejecutamos nuevamente y una vez completado verificamos acá en MongoDB. Así que simplemente vamos a las colecciones y esperamos a que se actualice y vemos por acá que tenemos 20 registros, 20 documentos. Aquí tenemos la información, 20 documentos. Ahora podemos hacer otra modificación. Ahora vamos a hacer control Z para remover todos estos cambios y dejar nuestra clase como estaba, ya que tenemos todos los documentos cargados. Y ahora podemos hacer una modificación para configurar la respuesta y que solo traiga 10 objetos por respuesta. Entonces nos vamos a ir al controlador y vamos a anotar en el método listAll con pageable default. Y entre paréntesis vamos a colocarla. Tenemos estas propiedades: el tamaño por defecto, la página por defecto y el ordenamiento por defecto. Entonces le vamos a colocar el size por defecto en 10. Y si ejecutamos nuevamente, vamos a contraer esto y vemos que nos está trayendo solo 10 documentos por página. Tenemos la página 0, estamos en la página 0 y tiene un total de páginas 2. Entonces le colocamos aquí page igual a 1 igual a 2. Y vemos que traemos la página 2, pero la página 2 está vacía porque esto no los ordena de forma en que ordena los arrays inicialmente desde el 0. Entonces nos vamos a la página 1. Acá tenemos los siguientes. Al igual que si nos vamos a la página 0, tenemos el inicial que hemos creado, la tarta de queso. Y así ha quedado nuestro CRUD. Ahora estamos listos para poder configurar nuestro proyecto y poderlo implementar en AWS Lambda, lo cual estaremos viendo en la siguiente sección.